El presidente Vizcarra sostuvo hoy que la lucha contra la corrupción no puede quedarse en discursos, sino que tiene que ir reflejada también de acciones concretas. Fue al comentar el caso del alcalde de San Juan Bautista en Ayacucho, al que, según precisó, funcionarios públicos le exigían el pago de una coima para autorizar la transferencia de un proyecto de suma importancia. De otro lado, el congresista de Peruanos por el Cambio, Sergio Dávila, aseveró que se está restableciendo la confianza en su bancada luego de la reunión que varios de sus integrantes sostuvieron anoche con el mandatario. La demanda de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados, presentada por el Ejecutivo, fue admitida a trámite por el Tribunal Constitucional 2 días después de que ocurriese lo propio con el recurso presentado en el mismo sentido por un grupo de congresistas. Entre tanto, la Federación de Cajas Municipales advirtió que la también denominada Ley Mulder les impide competir en igualdad de condiciones con los bancos en el mercado financiero porque, a diferencia de estos, ahora no pueden publicitar sus servicios. Y el próximo martes 3, el Consejo Nacional de la Magistratura decidirá la situación del jefe de la OMPE, Adolfo Castillo, investigado por el presunto favorecimiento al partido Podemos Perú para lograr su inscripción. El Consejo podría abrirle a Castillo un proceso disciplinario o adoptar medidas más drásticas, como la remoción del cargo, señalaron fuentes de esa institución. La Comisión Madre Mía citará a Nadine Heredia para que preste testimonio por su presunta participación en la compra de testigos en el caso y por los escritos sobre el mismo encontrados en su diario. El expresidente Humala, por su parte, cuestionó que se haya citado a su esposa a ese grupo de trabajo parlamentario. A Fuerza Popular, opinó, le han dado una metralleta y está disparando a todo el mundo. Y usted tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe si es que quiere estar al día con la información nacional e internacional. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches y bienvenidos como siempre a En Portada. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo están, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Le damos la bienvenida al congresista Víctor Andrés García Belaúnde. ¿Qué tal? Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Y al doctor Fernando Altuve, analista político. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo están, caballeros? Bien, gracias. Pues bien, el presidente Vizcarra hoy día abordó el tema de la lucha contra la corrupción y dijo que esta no puede quedarse en discursos, sino que tiene que ir acompañada de acciones concretas. Fue con ocasión de un comentario que hizo también al caso del alcalde de San Juan Bautista en Ayacucho, que, según dijo el propio presidente, o al que, según dijo el propio presidente, funcionarios públicos le exigieron el pago de una coima para autorizar la transferencia de un proyecto de suma importancia. Vamos a escuchar al presidente. Algunos días y se acercó aquí a Palacio de Gobierno y trajo una denuncia de corrupción de funcionarios públicos que le exigían dinero, que le exigían el pago de una coima para proceder con la autorización de la transferencia de un proyecto de suma importancia para el distrito de San Juan Bautista, referido específicamente al tema de saneamiento físico. El alcalde nos visitó aquí en nuestras oficinas, trayendo pruebas irrefutables de su acusación con audios que comprometían a funcionarios públicos sobre el delito que él estaba denunciando. Pero sí pedimos al Ministerio Público que actúe y pueda de esta forma llegar al fondo de la denuncia. Creemos que esto no es otra cosa que la punta de la madeja, que podemos, en base a una investigación profunda, llegar a redes de corrupción que están acostumbradas a trabajar dentro del Estado para aprovecharse ilegalmente de los recursos del mismo. Hemos dado instrucciones al ministro de Economía para que también
inicie las investigaciones que corresponden en su sector y en los demás sectores. Bueno, por supuesto que tiene sentido la invocación al Ministerio Público, pero si se trata de funcionarios públicos y, según dice el propio presidente, las pruebas son irrefutables, se podría tomar medidas desde el lado de la administración pública, separando a esos funcionarios que le habrían pedido, habría que ver funcionarios públicos de qué entidad o de qué institución son, ¿no? Pero parece un llamado así poco ajeno a lo que pueda ocurrir dentro del Ejecutivo. Me imagino que ya ha tomado las medidas que él puede tomar de carácter administrativo, que es suspender a las personas involucradas, abrir proceso administrativo para que se determine la responsabilidad administrativa, en tanto y cuanto también se mandan las pruebas al Ministerio Público. O sea, claro, yo entiendo que se han hecho las dos cosas y que esta obviamente sigue su curso, pero obviamente la más importante es la del Ministerio Público. Sí. Y ya estamos todos cansados, en cierta manera, de que hay las pruebas, aparecen los audios, aparecen los videos, aparecen las pruebas irrefutables de todo, y entre el Ministerio Público y el Poder Judicial hay un peloteo donde todo el mundo termina saliendo por la puerta giratoria. Eso ya es evidente. O sea, no se le puede negar al Poder Judicial y al Ministerio Público una cosa, que tratan igual siempre a todos los delincuentes, porque todos se les van. Se les va el que es choro, el que roba una cartera, un celular, y las consorciadas, todos también se les van, todos se les fugan. Los violadores, todos se les fugan. O sea, la situación del Ministerio Público y del Poder Judicial es dramática en el Perú. O sea, la inseguridad tiene un factor, en mi modesta opinión, en la incapacidad y la ineficiencia del Ministerio Público y del Poder Judicial de procesar y sancionar adecuadamente y sobre todo oportunamente a gente que es evidentemente responsable a los ojos de cualquiera. Bueno, totalmente de acuerdo con Fernán Altuve. Lo que pasa es que es un discurso, el presidente también ha hablado, ¿no? El presidente también ha dicho hay que combatirla, eso no puede quedar en palabras, pero las palabras quedan en él, porque no vemos que haya actuado, o él o la presidencia o sus ministros, en casos concretos, ¿no? Ha hecho denuncias, y sobre todo en el tema de los alcaldes lamentablemente hay mucha corrupción dentro de las municipalidades que se nos van, que no podemos contabilizarlas, que no podemos vigilarlas, que la Contraloría no tiene capacidad para fiscalizar a 2.000 municipios. Hace 2 o 3 días yo he estado en una inspección ocular en la municipalidad de Matucana, en el kilómetro 40 hasta el 80 de la carretera central, y vemos cómo una municipalidad te asalta con fotopapeletas, te asalta. He ido a ver las máquinas, no existen, están en mantenimiento. Hay un contrato firmado con una empresa casi informal, que el RUX lo acaba de sacar hace un año, que es la misma que hizo en Chepén lo mismo. O sea, te asaltan y te compran multas de 750 soles por alta velocidad cuando ves a 39, 41 por hora, como si estuviese siendo a 100, porque dicen que es solo urbana, y claro, y no hay nada, o hay una pequeña casita. Entonces, y todas estas cosas se permiten. Al día de ayer salió una resolución de un juez que concede un recurso de amparo a una señora Roncal para que regrese a trabajar al Congreso, que fue sacada porque era parte de la mafia de Orellana. Parte de la mafia de Orellana, que era un topo de Orellana en el Congreso. Bueno, está volviendo por una medida de un juez. Entonces, el Poder Judicial ampara todo y restituye a los ladrones en sus sitios para que sigan robando. Y eso es fatal, eso es fatal. Entonces yo creo que hay que hacer acá algo muy drástico, hay que hacer una comisión reformadora, multisectorial del Poder Judicial y del Ministerio Público, porque este tipo de cosas no pueden aceptarse, no pueden aceptarse. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho este alcalde, que ha mencionado justo el presidente de la República. Yo me quedé, aturdido obviamente, en primer lugar porque es un monto exorbitante, y segundo porque obviamente era imposible de estar en esto. ¿Cuánto era lo que le pedían exactamente? 5%, que yo supongo que es algo de 700, 800 mil soles, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Y obviamente no tuve por qué acceder a esta petición, y obviamente más aún, habiendo trabajado durante 3 años para que el proyecto pueda ser absolvido en su totalidad, como me volvió a pasar esto, acudí al presidente en una visita a Ayacucho y le pedí que por favor me ayudara porque me estaban extorsionando, y él me pidió pruebas y empecé a grabar desde ese momento, y tengo todas las pruebas. ¿Usted tenía audios y videos? Audios y fotos.
¿De funcionarios que se hacían pasar como funcionarios del Ministerio de Economía o son funcionarios Que se hacían autoridad? pasar por funcionarios de Economía, pero son funcionarios del Estado y altos funcionarios del Estado. ¿Y están detectados? Hay dos personas, no son de economía, pero sí... De altos funcionarios son del Estado, del de hecho. Estado. Pero entonces hay que investigar ahora a ese Claro. señor porque es como Mamani, porque graba, uy, es gravísimo. Entonces, o sea, es la única forma como la gente puede hoy día en el Perú acreditar a tantos sinvergüenza pícaro que le están pidiendo cosas. Entonces, cuando uno acredita, que porque acredita, y cuando no acredita, acusa sin prueba. No, pues tenemos que ser serios y tomar una posición. Ya en el Perú se aceptó hace 20 años que los audios, los videos que prueban actos claros de corrupción tienen utilidad porque es el único instrumento para evidenciar los atentados contra el erario público y los intereses de la ciudadanía. Entonces respetemos que es igual para todos. Este pobre alcalde al cual ha tratado de sablear infamemente unos corruptos, él ha actuado bien y se ha defendido. El señor Mamani ha hecho exactamente lo mismo y los que hagan eso lo harán bien, pues. Bueno, y alcaldes, hemos estado viendo hoy día en la Comisión de la Investigación del Callao cómo el Contralor, la gente de los auditores están detectando 160 millones de soles que se han perdido en una serie de obras. O sea, realmente estamos en un momento muy complicado donde la corrupción impera y no hay manera de corregirla o de pararla. Yo entiendo que es difícil y complicado, pero tampoco hay una intención o voluntad de perseguir la corrupción a cualquier nivel y en cualquier sector. Se permite casi todo, hay una cierta tolerancia y eso es lo que incentiva evidentemente la corrupción. Sí, pero yo creo que eso está generalizado no solamente en el Estado. Yo recuerdo alguna vez que cuando recién iba a postular a mi hijo al colegio, conversaba con una conocida sobre lo difícil que es. No, quiero este colegio, pero es tan difícil porque dicen que de 100 niños pues ingresa uno. Y me dijo, ¿y cómo es? O sea, ¿has averiguado? ¿Cómo se hace para ser ese uno? Exacto. Sí. Entonces yo me empecé a reír, pero creo que no era una broma. ¿Entiendes? Entonces, eso no es solamente No, es una el cultura, Estado. en el Suena mal sentido de la horrible, palabra. Suena horrible. Pero, sí. por ejemplo, Es que la impunidad fomenta esa cultura. obviamente. Ese es el problema. Porque al final de cuentas, como nadie termina sancionado, entonces hay carta blanca y la falta de sanción es lo que abre la banderilla para el siguiente paso. Pero, por ejemplo, hace 20 años se determinó, se demostró, se evidenció, se comprobó que hubo actos de corrupción durante la década del 90-2000, correcto, perfecto. Y entonces se decidió poner un conjunto de trabas, de mecanismos, de candados para evitar la corrupción. Esos mecanismos que tienen un costo para las obras, que tienen un costo porque obviamente son mayores requisitos, etcétera, se los han salteado a la garrocha. Para lo único que sirven es para obstruir la obra y la corrupción no la han parado. Entonces aquí hay que ponerse a replantear muy bien cuáles van a ser los mecanismos, porque si encima la corrupción no ha sido detenida y la obra, la inversión, la ayuda, la asistencia a la población está bloqueada, entonces aquí hay algo que está funcionando mucho peor que antes. Entonces aquí hay que encontrar unos mecanismos. Yo creo, por ejemplo, que el sistema de la Contraloría ya no funciona. No digo que no funcione la buena voluntad, que el Contralor no funcione, no, es el concepto de la Contraloría. La Contraloría fue diseñada en el año 27 y nadie ha hecho una reforma, nadie ha replanteado. Hay miles de mecanismos modernos para ver cómo hacer eso y seguimos con unos mecanismos arcaicos. Entonces hay que replantear las cosas. Pero además hay algo más que habría que añadir. A los funcionarios corruptos o que los acusan de corrupción o que tienen procesos por corrupción, los defiende el Estado. Porque un decreto de Kuczynski, cuando era ministro, permitió que puedan contratar abogados privados pagados por la entidad del Estado para que defiendan de sus incorrecciones. Por ejemplo, en el caso de Chincheros, hay decretos que autorizan pago de abogados a los que han firmado la adenda de Chincheros, etcétera, ¿no? El caso de la Municipalidad de Lima, la línea amarilla, Odebrecht, también la Municipalidad de Lima está pagando 100, 200, 300 mil soles a abogados para que defiendan a los funcionarios de la Municipalidad de Lima que firmamos esos contratos corruptos. Entonces, el círculo es perfecto. Yo
hago negocios con el Estado, yo cobro mi coima, yo actúo mal como funcionario público y no me pasa nada porque a la hora que termine, la municipalidad o el gobierno regional o el ministerio correspondiente me va a pagar a los abogados. Y hay una cosa que tú has mencionado sobre el tema de las municipalidades que no se dice, y bueno, los que hemos visto cosas municipales sabemos que existe el carrusel de los funcionarios. Son funcionarios en la municipalidad distrital X, depredan la municipalidad, les abren un proceso tardío, extemporáneo, porque ahora hay prescripciones, o sea que si tú en un año y medio no lo has sancionado en la propia gestión que ha cometido, donde se ha cometido la falta, ya no hay cómo sancionarlo. Bueno, cambian el alcalde y se van a la del costado, a la de más allá y vuelven a depredar. Entonces, no hay una integridad de un sistema de funcionarios nacionales de los municipios. Cada alcalde llega y forma su equipo como si fuera a jugar una especie del mundialito de la victoria con el equipo que quiere ahí y no sabe quién se está llevando. O si sabe muy bien a quién está llevando. Y cuando se va lo deja. Lo deja. Así es. Entonces, es una cosa realmente grave. Y el Estado no puede decir, oiga, usted, mire la cantidad de tropelías que ha hecho este funcionario en este distrito, no lo permita usted en esta provincia o en este distrito porque está aquí. No, y ese otro lugar. Entonces él tiene presunción de inocencia en el otro lugar, como si estuviéramos en una federación. Entonces, hay un montón de mecanismos que son excesivos en algunas cosas y que son permisivos en otras. Muchas veces les parece una intervención tibia la que ha tenido el presidente hoy día. Digamos, para volver a la ocasión tibia. De la noticia. Yo creo que el presidente ha hecho una declaración, digamos, lírica, ¿no? casi, ¿no? Una declaración para la televisión y nada más, porque podría hacer muchísimo más desde el gobierno, se podría hacer muchísimo más. Y los escándalos de temas de corrupción, de cosas verdaderamente graves de nivel nacional, salen todos los días y se ocupa del distrito modesto, pequeño. Enhorabuena que lo haya hecho, no estamos diciendo que está mal, pero para toda la magnitud de los casos que estamos viendo, me parece que es una cosa, por decir, testimonial, ¿no? Y sin embargo, dentro de su bancada parece estar gestándose una atmósfera un poco mejor que la que existía a propósito de las relaciones ejecutivo-legislativo bancada oficialista en concreto, ¿no? Sí, bueno, hubo esta reunión, nosotros la dejamos ayer casi iniciada en un restaurante, el presidente con algunos de sus parlamentarios. No fueron todos, ¿no? Tenemos entendido que fueron algunos de ellos. 5, 6. Sí. Seguramente el resto estaba en ¿Cuántos fueron? semana de representación. De 17, ¿cuántos fueron? No son 17, ¿no? No, ya no son 14. 17. Son 14, sí. Son 14. Quedan 14. Quedan. Ya, y de esos 14, ¿cuántos fueron? Vamos a ver las declaraciones Ya, y la a ver. foto, ¿le parece, doctor? Vamos con las declaraciones del congresista Dávila y del presidente de la República de repente después de la reunión, por favor. Y la bancada en pleno, todos los que hemos participado creo que nos hemos sentido bastante reconfortados por esa confianza que nos ha dado el presidente, porque el hecho de convocarnos públicamente el presidente, con eso está ratificando la confianza a la bancada oficialista. Y a la vez también el día martes vamos a reiniciar nuevamente las reuniones periódicas que se tiene con el Ejecutivo, con el Premier, de tal manera de que se puedan articular, digamos, las cosas y que busquemos el mejor manejo para el país, para buscar la gobernabilidad del país en todo caso. ¿Siguen siendo la bancada oficialista entonces? Por supuesto que sí, una vez más está ratificado. Tú tienes ahí el nombre. Así es, acudieron Gilbert Violeta, Carlos Brus, Sergio Dávila, que es a quien acabamos de escuchar prestando declaraciones, Salvador Heresi, que es ministro de Justicia, pero como ustedes recordarán, también integrante de la bancada oficialista, Mercedes Arauz, Ana María Choquehuanca, Patricia Donaire y Alberto Oliva. Faltaron otros... Pero de los, digamos 6, que... sí. Rostros representativos. 8. Congresista Cheput. 8. ¿No está? ¿No está? No estuvo Guido Lombardi. No estuvo Guido Lombardi tampoco. ¿Quién más nos falta? De Belaunde. No, esos pero- entonces ya no están en la bancada. Ríos. Sí estuvo Mercedes Inicio. Arauz, ¿no es cierto? Sí, Mercedes Arauz estuvo, sí. Donaire. Bueno, Donaire estuvo. También. Efectivamente. Bueno, Donaire es prestada, ¿no? Pero es de la bancada oficialista, pues, ¿no? Pero lo curioso Sí. es, o lo llamativo, es que no estuvo, aunque no pertenece a esa bancada, pero sí al Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, que es, según se entiende,
parte o el núcleo de algunos de los conflictos que existen entre el Ejecutivo y la bancada en este momento. De manera que si lo que quería era apaciguar esa tensión, no necesariamente... Por eso no lo llevó, para poder apaciguar. No, de repente si iba también podrían haber dicho, pero él no es de la bancada. De repente Podría. los que Pero no va como fueron... miembro del Ejecutivo, pues. Podría. No, yo creo que Salvador Heresi ha ido en su representación. En su representación. Claro, sí. No, la verdad yo les digo con toda sinceridad, disculpen ustedes el exceso de sinceridad, pero 8 parlamentarios, yo creo que ha sido en el fondo un reencuentro amical, pero políticamente eso no tiene pues ninguna importancia. Importancia sería si se reencuentran, llegan, no digo 17, pero van 15, se reúnen, suban, pero 8, ¿qué cosa es eso? Y Cheput, que es una de las figuras representativas, importantes, de los sólidos, ahí no está, no. Otro caso testimonial, igualito que lo del alcalde de San Juan Bautista. No tiene dimensión. Ahora, si fuera, digamos, una cobertura para permitir que Mercedes Arauz se reconcilie con el primer ministro, si era eso, bueno, todavía no importa si son 8 o si son 6, pero por lo menos crea la escenografía de una reconciliación. Ni siquiera eso se ha dado, ahí no hay nada. Y sale este ilustre parlamentario que yo no conocía, diciendo que les ha dado la confianza y todo lo demás, pero la verdad que suena a algo realmente formal nomás. O sea, les ha dado la confianza, significa que la habían perdido. La tuvieron en una oportunidad, pero la perdieron. Pero ¿quién se la está dando a quién? ¿Quién se la da a quién? Sí. Ahora, yo creo que es interesante cualquier tipo de reunión del presidente de la República con cualquier bancada, pequeña, grande, sesgada, partida, en fin, yo creo que es interesante porque hay puentes de diálogo siempre que ayuda, ¿no? Pero yo creo que aquí ha sido un gesto político más que todo para poder callar un poco las voces de que, oye, cuenta conmigo, ¿por qué no me haces caso? Contéstame las llamadas. Tengo cosas que decir, tengo cosas que hacer, tengo gente que colocar, tengo negocios que hacer y no me haces caso, ¿no? Yo creo que ha sido un poco eso, ¿no? Es no me escuchas papá, no te vayas papá, ¿no? O sea, pero que sigan creyendo que tenemos importancia. Así. Pero no creo que tengan un efecto práctico más adelante, ¿no? Y ya que hablamos de atmósfera interna en las bancadas, ¿cuál fue su posición ayer en la permanente a propósito de la iniciativa que quería impulsar su compañero de bancada? Sí. No, yo hablé con él. ¿Usted estaba a favor de la posición del Lescano? No, estaba en contra. No, pues yo hablé con él y es un tema complicado, complejo, es un tema además de conciencia y de derechos, y por lo tanto podemos discrepar perfectamente bien. Yo no estaba de acuerdo con eso, porque además no ha sido muy efectivo. Pero él le ha acusado a todo el mundo de sí, lo entiendo que ha estado preocupado por ha tenido mucho interés, gran interés en poder resolver el tema, que era su propuesta, pero es un tema de conciencia, no es un tema que le atribuía a Lourdes Alcorta de haber tenido un mal comportamiento, de haberse excedido, digamos, en la manera del trato poco amable con Marisa Glave, ¿no? Yo creo que él simplemente ha tratado de defender su posición con pasión y viendo pues que había evidentemente un cambio de actitud del Congreso, que había aprobado una norma completa y que ahora la estaba originalmente corrigiendo. ¿Usted votó a favor de lo que incluía la castración química? No. Yo en el primer momento no estaba de acuerdo. Y como es un voto de conciencia y un voto vinculado a otros valores, pues sencillamente no puede ser un voto partidario, no puede ser un voto de consigna, en absoluto, ¿no? Yo lo dije en el primer momento, pero claro, respeto por supuesto su opinión y su decisión, ¿no? Muy bien, vamos a una pausa y regresamos ahora con las novedades sobre la demanda de inconstitucionalidad contra la llamada ley Mordaza. Bueno, la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados, presentada por el Ejecutivo, fue admitida a trámite por el Tribunal Constitucional y esto fue 2 días después
que se presentará el recurso también por parte de los congresistas. Pero han salido otros casos o otras instituciones que se van a ver afectadas, que no son medios de comunicación, como por ejemplo las cajas municipales, Sedapal, ¿no? También, entre otros. Vamos a escuchar a ver qué es lo que ha dicho el presidente Vizcarra, que le ha respondido a Keiko Fujimori, que en algún momento dijo algo así como el presidente está mal aconsejado, porque se refirió a esta ley que se le dice ley Mulder y también ley Mordaza como ley Mordaza. Vamos a ver qué dijo el presidente de la República. Habría dicho que usted está mal aconsejado sobre el tema de la ley Mordaza. Bueno, ya respondían sobre ese tema. Justo estamos aquí también, nos ha acompañado el ministro Salvador Eresi, quien es el que ha preparado esta demanda ante el Tribunal Constitucional y, como hemos dicho, es una demanda bastante sólida, así que estamos perfectamente asesorados. Se está tomando la ley de la... ¿Cómo? ¿Qué decían nuestros...? Sí. Le ha provocado cierta hilaridad a uno de nuestros invitados, la alusión a los malos consejeros. Sí, claro, y el presidente menciona justamente a su asesor jurídico que lo está acompañando, entonces parece que es un reflejo. Pero a veces la alusión a supuestos malos consejeros es una manera de no golpear directamente. Sí, es una forma... Es una especie de amigos imaginarios que se crean, amigos imaginarios del presidente, que se crean los opositores para golpear de manera elíptica. Indirecta, es una forma de decir lo estás haciendo mal, pero no es culpa tuya, sino que hay alguien que te está mal aconsejando, que te está llevando por el mal camino, etc. Es una forma amable también para no ser digamos, desde un origen comenzando con una... Directamente hostil. Sí, porque además es evidente que el fujimorismo no tiene ni el más mínimo interés de enfrentar este gobierno. Yo creo que ya ellos su cuota de confrontación parlamentario-ejecutivo ya la agotaron con la caída del señor Kuczynski. Y les ha costado. Sí, ha costado y yo creo que no van a continuar. Ahora, en cierta manera también es malo para todos los ciudadanos porque el Ejecutivo sabe eso y entonces sabe que de alguna manera tiene una carta blanca para hacer un montón de cosas que en otras circunstancias probablemente no harían. O nombramientos de personas que no son precisamente las más cualificadas. Pero, obviamente, yo creo que ya el fujimorismo gastó todas sus balas de confrontación, por lo menos. No creo que las vayan a tener hacia el final, menos ahora, y yo creo que hay que ver la responsabilidad del presidente de la República y de su gabinete para no abusar de esa falta de confrontación que yo creo que es evidente, aunque haya personas que piensen que tarde o temprano se producirá ese conflicto, yo creo que la verdad no hay esa voluntad. Pero a estas alturas parece que la pugna entre el Ejecutivo y fundamentalmente Fuerza Popular, por voz de Keiko Fujimori, no es precisamente jurídica, ¿no? Claro, lo jurídico es la excusa, ¿no? Sí, estamos de acuerdo en el sentido de que sí, pues es una manera elegante de decir estás equivocado, estás más aconsejado para no decir eres un ignorante o estás errado o estás metiendo la pata, ¿no? Etcétera. Una manera elegante de decir estás mal aconsejado. Tú eres una buena persona, tú eres un hombre culto, preparado, pero estás mal aconsejado. Cambia de consejeros y cambiarán las cosas. ¿No? Como Kenny le decía a ella. Claro, pero eso no es fácil, pues, ¿no? Y es cierto que por costumbre, el ministro de Justicia es el asesor jurídico del presidente, por costumbre. Aunque la ley no lo dice, creo que la ley orgánica... La ley orgánica del Ministerio de Justicia señala que tiene entre sus competencias la asesoría jurídica al gobierno. Sin embargo, hay otros presidentes que tenían 2 o 3 asesores jurídicos que no eran ministros. Sí, aparte. Y lo hemos visto, ¿no? Sí. Y ahí venían los problemas, casualmente. Digamos, ¿no? La responsabilidad política de la asesoría del gobierno, aunque la ejerzan otros, sí es del ministro. Ahora, en el tema de la ley esta que tanta noticia tiene, creo que efectivamente nosotros dijimos en el primer momento, y acá lo hemos dicho en este programa además, que creo que es una ley que prohíbe y no puede prohibirse eso, que es una ley que debe regular y no lo regula, porque lo prohíbe, al prohibirlo automáticamente no lo regula. Pero sí hay que hacer algunas totales modificaciones lo más pronto que se pueda. Ahora, en el caso de las cajas municipales, yo no sé, primero que tienen un régimen muy especial, son entidades públicas de derecho privado, un régimen muy especial,
y tiene una serie de excepciones para contratar, muchísimas excepciones que no están dentro de la ley de contrataciones con el Estado. Pero, además, cumple un rol subsidiario del Estado. Por lo tanto, si es un rol subsidiario del Estado, no tienen por qué competir con los bancos, sino cubrir lo que los bancos no hacen. Exactamente. Es al revés. Entonces yo creo que lo que han salido a decir eso están equivocados. Digamos, mal aconsejados. Mal aconsejados. Se nota que ahí están los malos consejeros. Ahí están los malos consejeros. Sí, a ver. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La crítica, o sea, creo que hay otras entidades del Estado que podrían estar en una situación un poco más compleja. Me parece que es exacto lo del tema de las cajas municipales. No creo que sea el punto más importante de afectación de lo que debió ser una ley de regulación y no una ley de prohibición. Desde el primer momento que se empezó a discutir, el objetivo hubiera sido una discusión para la regulación de distintos niveles. Claro. Ya debió haber una regulación extrema en la cual algunas cosas no se podrían poner y otra donde abrir un espacio, ¿no? Ahora, independientemente de eso, que es el tema de fondo, a mí a veces me sorprende la estructura estratégica de los que están manejando la mayoría parlamentaria. Por ejemplo, vamos a suponer, bueno, ellos no han planteado la ley, pero sí la han apoyado, ¿no es cierto? Y si el objetivo era la prohibición, yo creo que debió ser la regulación, pero era la prohibición, la oportunidad no era esta. En los próximos meses, en marzo, en noviembre, hasta... ¿El presupuesto? No, viene el cambio de los miembros del Tribunal Constitucional, donde el fujimorismo va a tener una presencia que va a cambiar 6 miembros del Tribunal Constitucional y van a tener... año es todavía. Sí, pero viene ya, porque tienen que hacerse las evaluaciones. Sí, empiezan a llamar a los concursos. Exactamente. Entonces, sí. Es el momento... Tiene que nombrarse una comisión en el Congreso que evalúe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es evidente... Por el cambio, ¿cuándo va a ser? En junio, ¿no? En julio. Más o menos. Pero obviamente hay un proceso. Así es. Es evidente. No hay que tener una bola de cristal para saber que los magistrados que están hoy día tienen una inclinación contraria a la ley. Eso es evidente porque tienen se han peleado con el Congreso está a punto de sacarlo, ha habido conflicto y todo lo demás. O sea, las probabilidades de que vayan a derogar esta ley son altísimas. Es la oportunidad para haber hecho la ley con un tribunal constitucional que yo no lo veo plenamente independiente de los actos del Congreso, sino lo veo en cierta manera confrontado con el Congreso. ¿No hubiera sido mejor, si el objetivo era ese, esperar y ponerlo cuando tuvieran un tribunal constitucional un poco más independiente? Están mal aconsejados también entonces en la mesa directiva del Congreso. En todas partes están mal aconsejados, porque a lo que sabemos no nos llaman. Entonces, yo digo ese tipo de cosas, por ejemplo, me parece que es no ver las probabilidades de que el Tribunal Constitucional, ante estas 3 solicitudes de inconstitucionalidad, se vaya a pronunciar en contra. Y entonces, lo que debió comenzar como una regulación, como una discusión, como una negociación, y por último, ya, si quiere, como una prohibición, pero una prohibición que se haga efectiva, pues si al final de cuentas el Congreso soberano ha decidido eso, va a tener probablemente un efecto negativo, y por eso se han adelantado, porque ellos van a querer resolver esto antes de irse. Entonces, lo que es una victoria parlamentaria se convierte en una derrota jurídica. Y a la larga una derrota política, porque es encajar una derrota política si es que se ha impulsado de manera tan denodada la iniciativa. Entonces, los tiempos, como Víctor Andrés sabe mejor que todos nosotros por su experiencia, en la política la oportunidad y los tiempos son fundamentales. Antes de no es, después de no es el momento. Entonces yo, viendo el escenario, viendo la composición del tribunal, era evidente que esto iba a tener un camino hacia el Tribunal Constitucional. El momento, no sé si hubiera sido oportuno, para mí, ¿no? Sí. Bueno, y la frase que ha usado Fernán, la última, es napoleónica además, ¿no? Es napoleónica, ¿no? El momento preciso no es ni antes ni después, ¿no? Bueno, yo creo que acá hay 2 o 3 cosas interesantes. En primer lugar, ¿por qué lo han hecho ahora? Quizás porque
creen o saben o intuyen que van a perder la mesa directiva. Pero lo han hecho antes de. Puede ser uno de los motivos. El otro es la falta de estrategia, es evidente. Y el otro lado también es por qué no lo hicieron en la ley de presupuesto que pasó. O esperar a partir de agosto o septiembre que se discute la ley de presupuesto, porque ponen una cláusula, un artículo en el presupuesto perdido en 300 artículos que no hay publicidad por ese año. Como tantas veces sucede. Por austeridad. Claro. Y bueno, y eso se aplica. Y tiene una justificación mucho más sólida que los argumentos que se han sostenido. Así que yo creo que tiene un tema de estrategia. Ahora, evidentemente hay algunos medios, no en Lima porque no creo que en Lima sea así, pero en algunos sectores del país, del interior del país, donde la publicidad de un radio es mayoritaria. Y por lo tanto, si hay una publicidad del 80 o 90% de los ingresos de ese medio en esa provincia, evidentemente ese medio va a tener poca independencia. Y a mí me ha pasado en el caso del Cusco, que lo he contado. En el caso del Chinchero me fui a Cusco y había el 80% de los medios de comunicación me atacaban, pero me atacaban por orden de la región, porque la región es la que ponía dinero todos los días allí, en publicidad para cualquier cosa. Entonces, hay que tener cuidado en eso también. Claro. Usted, perdón, congresista, ¿usted cómo votó en el Congreso? ¿Cómo votó en el Parlamento sobre esta ley? Mire, yo no recuerdo bien, pero creo que me abstuve porque planteé una modificación. O sea, nosotros planteamos desde el primer momento que no se prohíba, sino que se regule. Fuimos los únicos que planteamos eso en ese momento, porque había dos extremos. Nosotros planteamos que se regule. Por ejemplo, y una de las cosas que planteamos es que la publicidad del Estado no puede ser más del 10% en el medio que la coloca de sus propios ingresos o ventas como publicidad. Claro, porque si es el 80 o 90%, evidentemente hay una dependencia. Pero si es el 10% no le va a afectar. Pero hay mecanismos para poder evaluar, por ejemplo. Claro. Se ha hecho una discusión que a mí me parece importante y valiosa y todo lo demás, pero no hay pues la información objetiva que tú estás señalando, que sería interesante saber en qué regiones los gobiernos regionales han puesto en determinado caso la publicidad, porque se sabe, lo de la publicidad es evidente que se puede conocer porque está toda facturada, o sea, se puede tener cuadros estadísticos para poner limitaciones y no se ha hecho ese trabajo. Y no se ha hecho ese trabajo ni del gobierno, ni de los que le han propuesto. Entonces ha sido... Porque lo han propuesto, deberían decir, no, hay estos antecedentes, pero no hemos escuchado nada de eso tampoco. ¿Y eso lo lleva a votar en abstención? Sí, porque pusimos una... Entiendo que había una observación... yo no sé si es abstención o en contra, la verdad que no recuerdo, tendría que ver la votación de ese momento, ¿no? No recuerdo. Pero su posición ahora es idéntica a la de ese momento. ¿Es abstinente o en contra? Mire, yo creo que fue oposición. Yo creo que fue oposición porque planteamos una reforma, un cambio que no fue aceptado. Por lo tanto, si hay un cambio que no es aceptado, sencillamente votos en contra. ¿Pero algo tan importante no se acuerda cómo votó congresista? Hay 80.000 cosas que hay votó. 40 o 50 votaciones cada vez que se reúne el pleno. Bueno. Yo no puedo recordar todas. Pero y esto lo de la ley Mulder, ley Mordaza, bueno, para mí es una ley nada más. Una ley más. Es que es verdad. Es una ley más. Es una ley más. 40 o 50 o 60 votaciones en un día. No puedo recordar todas. Bueno, está bien. Vamos, ¿hacemos una pausa? ¿Me parece? Vamos a una pausa. Pero además creo que ¿Quiere decir algo más antes de ir a la pausa? Creo que la votación esa, la última fue la comisión permanente, que no fue el pleno, y yo no estaba en la comisión permanente en ese momento, creo recordar. Entonces es cuestión de verlos en la página web del Congreso. Que se fue en el pleno antes de que terminara la legislatura. Sí, y yo no estaba presente, eso es, yo no estaba presente. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre cuál podría ser el futuro del jefe de la ONU. Muy bien, el próximo martes 3 de julio, el Consejo Nacional de la Magistratura va a decidir la situación del jefe de la OMPE, Adolfo Castillo, quien, como ustedes saben, está investigado por el presunto favorecimiento al partido Podemos Perú para lograr su inscripción. El Consejo podría o bien abrirle a Castillo un proceso disciplinario o bien adoptar medidas más drásticas, que una de las cuales es hasta la remoción del cargo. Yo no sé si esperar hasta el 3
de julio es demasiado. Había cuenta de que el proceso sigue corriendo y hay una duda tan señalada sobre la función que está cumpliendo el jefe de la OMPE, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar algunas intervenciones de congresistas sobre lo que piensan ellos que tendría que ocurrir con Adolfo Castillo. El congresista Velázquez Quisquén es el primero que se ha pronunciado. Yo lo que he planteado ante los hechos graves de que son conocimiento público de este señor que está al frente de la ONP, de la OMPE, y ya teniendo un proceso electoral en octubre, este señor no puede estar un día más, es un peligro para la imparcialidad y la transparencia que esta institución, que es la más importante con el Jurado Nacional de Elecciones, de garantizar la absoluta limpieza de los próximos procesos electorales. En los últimos 20 años no ha habido un escándalo. Sí, yo creo que hay serios indicios de la comisión de actos ilegales, favorecimiento, y creo que las explicaciones que ha rendido el señor no son acordes a derecho. Creo que aquí amerita una investigación mucho más profunda. Ojalá pueda la comisión permanente evaluarlo, ¿no? Pero, y en todo caso, en ese tiempo que el CNM no resuelva y tampoco ustedes, ¿qué debería hacer? ¿Si yo debería renunciar? Yo creo que en aras de preservar la institucionalidad de la OMPE, él debería al menos apartarse del cargo, presentar su renuncia en forma voluntaria. Ya. A ver, primero, paréntesis, también debería ser revisada el Consejo Nacional de la Magistratura, porque realmente hay problema con el desempeño y la composición. Yo creo que lo único que puedo rescatar de la gestión del señor Kuczynski es haber dicho que se tenía que reformar el Consejo Nacional de Magistratura, y es un tema que no quiere ver nadie, porque obviamente se van acomodando en su conformación. Es un organismo mal diseñado, cuyos efectos son nocivos y se tiene que reordenar. Pero bueno, eso ahorita no se va a poder hacer, pero debería empezarse a hacer. Y número dos, yo sinceramente no confío ni en la OMPE, ni en ninguno de los organismos electorales hoy día que hay en el Perú, la verdad. Porque definitivamente a ver, a mí no me queda claro que se hayan podido inscribir los partidos políticos que se han inscrito últimamente, con las dificultades que existe. Una persona que conoce cómo funciona el sistema electoral, el sistema de recojo de firmas, no me puede decir a mí que los partidos que se han inscrito con firmas en la OMPE y reconocidos por la oficina de partidos políticos, esos partidos, por favor, o sea, es imposible que haya pasado eso. Y está pasando todos los días y estamos viendo elefantes pasar por delante nuestro. Entonces yo sinceramente tengo mucho temor de que estas elecciones, así como fueron casi en el límite del fraude las del 16, estas sí vayan a tener cosas verdaderamente gruesas, ¿ah? ¿La del 2016, que las presidenciales, dice? Sí, para mí sí. ¿Por la exclusión de algunos candidatos? ¿O por exclusiones, candidatos raros, argumentaciones de último minuto, los procesos se resolvían un día sí, un día no, unos recibían dádivas, otros no recibían dádivas. O sea, las decisiones fueron decisiones, en mi opinión, antojadizas del tribunal, del jurado. Para unos sí, para otros no. La ley está vigente en determinada fecha para unos partidos y está vigente en determinadas fechas para otros. ¿Por qué? O sea, la alianza sirve para que tú tengas 6% cuando eres un grupo de partidos. No sirve para esto. La ley se aplica desde su vigencia para unos, no se aplica desde su vigencia para otros. No, pues. O sea, realmente ha sido un acomodo la elección del 2016. Y yo estoy viendo más o menos cosas parecidas que no me dejan... yo no confío. Y esto de la OMPE, con estos partidos o organizaciones, no sé cómo llamarlos, que se han inscrito, llegando a esas cantidades supuestas de firmas, y que los padrones son una coladera. O sea, ¿usted cree que este caso denunciado por Cuarto Poder de Podemos Perú no es el único? No, hay otros partidos. Y en la misma elección pasada hubo otros partidos que aparecieron de la nada, que no habían ni sacado firmas, que eso es cosa rarísima. O sea, el sistema, lo que se llama sistema electoral del Perú, desde el año 2014,
ya ha venido, por eso es que todo el mundo hablaba de una reforma electoral, porque está mostrando que hay una situación de falta de equidad. No hay predictibilidad. Nosotros no sabemos cómo va a resolver mañana un jurado. El especial dice una cosa, el del especial del otro dice otra. Así no se puede. A unos les admiten, a otros no les admiten, a unos les aceptan una cosa porque el jurado de allá. No hay predictibilidad, no hay jurisprudencia para todos igual. O sea, esto ya está haciendo agua. En mi modesta opinión, yo no tengo confianza en el sistema electoral. Bueno, ¿para usted también las elecciones del 2016 lindaron con el fraude? No, yo no creo que las elecciones. Yo creo que hubo algunos actos raros y extraños y decisiones raras y extrañas, sí, pero no. Ahora, es una elección que se ganó por 30.000 votos, 35.000 votos. Entonces, claro, si ha habido fraude, yo no creo, pero fraude se puede hacer con 30.000 votos. Fraude no se puede hacer con 300 o 3 millones de votos. Eso es imposible. Pero claro, mire, ya uno empieza, lo que está pasando en la OMPE ya me hace pensar de que podría en esa época, hace 2 años, pasar lo mismo y de repente también por intereses subalternos podían haber modificado la contabilidad o las actas o las mesas donde no hay personeros y llevar los datos de un lado al otro lado, en fin, no lo sé. Habría que investigarlo. Yo no quiero pensar en eso siquiera. Claro, pero Víctor Andrés, tú no lo puedes decir, pero lo digo yo. Hay partidos que tienen su organización hecha pomada por decisiones del jurado incomprensibles y que no resuelven. Este tribunal funciona, pero la directiva no funciona. La directiva no funciona, pero el tribunal electoral interno funciona. Esta directiva, ¿de dónde salió? Le ponen una directiva. ¿Eso está pasando en los partidos establecidos o no? Sí. Y no resuelven. No. Y no resuelven. A ver, en primer lugar, hasta el año 93, el jurado, el sistema electoral de Perú era una sola cabeza. Sí. El jurado era la cabeza y dependían del jurado la RENIEC. Hay que recordar que el jurado entregaba la libreta electoral, famosa, que era un DNI, y la OMPE en los procesos. Pero a partir del 93, con la Constitución del 93, eso se cambió. Entonces se quitó la cabeza y se puso 3 cabezas. Bueno, yo creo que ahí empezaron los problemas. Tienes toda la razón. Ahí empezaron los problemas. Es el peor diseño de la Constitución, es el sistema electoral. Así es. Ahí empezaron los problemas. Entonces, todos eran autónomos. Y hasta en un momento dado, tan autónomos eran, que el presidente del jurado no se reunía con la jefa de la OMPA, la señora Magdalena Chu, por ejemplo. Había un pleito y ni se saludaban. Entonces yo creo que eso ha perjudicado el sistema electoral. Ahora bien, ahora descubrimos que además se puso 4%. ¿Por qué se pone el 4%? Para impedir que entren. Porque ya hay demasiados, hay más de 45 partidos inscritos y otros 40 que han comprado sus casetos, sus kits para poder inscribirse. ¿No? Han comprado. Bueno, pues están en camino, no sé si lo lograrán, pero si que hablen con Luna de repente pueden lograrlo. Entonces, con todo eso, en vez de haber reducido los movimientos de los partidos, se han duplicado. Así es. Entonces, ¿para qué pones 4? Vas a tener que poner 8. Sí, cada vez más arriba. Se han duplicado porque es fácil entrar. Es muy fácil. Pero es fácil entrar a aquellos que tienen palanca, vara o resorte. Porque vamos a decir que es como las universidades. Te dicen, no, hay moratoria, no puede aparecer. Y todos los días vas caminando por las calles y aparece una universidad nueva que no sabes de dónde salió. Entonces, aquí estamos ante situaciones que son evidentemente fraudulentas, pues. ¿No? Sí. O sea, universidades que ni te imaginas, integración global y no sé qué, una cosa rarísima que no apareció nunca. Y partidos como este partido Podemos que reúne 1.300.000 firmas. ¿De dónde? Y nadie lo conoce. Bueno, pues han demostrado que puede. Lo de Podemos, sí. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacen? La razón estadística que lo ha dado la información de Cuarto Poder, una revista y todo demás, estadísticamente, en los plazos y en la forma, es imposible. Es imposible. Entonces, no me vengan a mí a decir al paso. No me vengan a decir. Entonces, a ver, yo mañana quiero hacer mi partido político. Ya me dio la gana, ahora quiero hacer mi partido político. A mí me van a pedir todas las cosas y lamentablemente me han educado bien, o sea que soy persona correcta, voy a cumplir todo, no voy a llegar. Pero entonces, el tramposo, el que hace lo que le da la gana, el que paga, el vivo, entonces ese sí gana.
Así no se puede tener un sistema electoral honorable, digno y creíble. Yo no creo en el sistema electoral. No nos quejemos después de que salgan elegidos alcaldes, regidores, consejeros, congresistas. Bamba, traferos, y cutreros, y con inconductas, o sea, es lógico, porque de allí ¿de qué cosa sale? Salen buenas personas, buenos ciudadanos, buenos servidores públicos, buenos amantes del país. No, pues, Ya, pues, de ahí no puede salir. Usted. Y después viene el carrusel de tachas, después viene el carrusel de tachas, que es un instrumento creado especialmente para dañar a las personas. No tiene ningún fundamento. A ver, yo les pregunto una cosa, por ejemplo, el sistema electoral peruano, ¿no? En el distrito y en la provincia tienes que votar por el que domicilio múltiple. Para ser congresista, no importa dónde vivas, qué seas, o si no, puedes representar a una región sin ni siquiera haber vivido o conocido o nacido. Y para ser presidente o gobernador regional, como se llama ahora, tienes que o haber vivido 3 años o haber nacido. O sea, si no naciste, viviste toda tu vida menos los últimos 3 años, no puedes candidatear. Por favor, o sea, no puede haber un criterio para todos igual. Es decir, domicilio múltiple para todos o restricción de domicilio para todos, pero un criterio universal. El Perú es una república unitaria, esto no es una federación. Pero ¿para qué están hechos todas esas diferencias? Para la trampa, para la tacha artera, puñalera, para bajarle la llanta. Es un sistema construido para que le bajes la llanta al otro y poderle ganar no en lid, no en buena cancha. Entonces un sistema así es un sistema, utilizando un término acuñado por Acción Popular, que si no es fraude, tiene voluntad de fraude, ¿no? Sí, claro, ¿O no fue así? Sí, tiene voluntad de fraude. Entonces, eso es. Entonces, ¿cómo se puede sentir uno cuando ve este sistema electoral y todo lo demás? Postula, candidatea, todo está libre, la cancha está pareja. ¡Mentira! No. ¡Mentira! Esto es una farsa. Y además podemos más o menos ver qué es lo que sucede cuando hay proceso electoral presidencial presidencial, porque son algunos candidatos. Hay distritos pero donde en distritos 30, 40 candidatos. Claro, ¿qué es esto? Imposible fiscalizar, de saber qué está pasando. Es imposible fiscalizar. Por eso digo, el congresista acá pues debe encabezar este cambio que debe haber del sistema electoral. Yo encantado lo encabezo y he presentado en varias ocasiones proyectos parecidos. A nadie le hacen caso, pero porque ustedes son mi bancada no tiene... Se abstiene. Votos. No tiene votos. No está mal asesorado, mal aconsejado. No hay abstención, hay falta de votos, hay número de votos. Entonces la gente se va a hartar. El sistema es un sistema tramposo, hecho para la trampa, para consagrar tramposos. Ese es el problema. Está construido para eso. Yo ya he postulado, yo ya me di cuenta dónde está todo el mundo de las trampas, ya es del reinado de las trampas. Entonces, la gente honorable... Ahora, pues, la gente honorable no quiere entrar a la política, ahora, se quiere ir de la política. Yo creo que... Voy a leer, queda Vitocho nomás. Bueno, yo quiero leer acá... Y se ríe. O sea, yo quiero leer acá el artículo 8 de la Ley Orgánica de la OMPE, que dice lo siguiente, ¿no? La OMPE puede ser removido el jefe de la OMPE por el Consejo Nacional de la Magistratura por la comisión de falta grave. Se considera falta grave a título enunciativo, más no limitativo. La comisión de actos que comprometan la dignidad del cargo o desmerezcan con el concepto público la dignidad del cargo. ¿Ese señor puede ser digno de ese cargo? Ya está fuera ya. ¿Y qué hace el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Por qué no lo instituye? ¿Por qué no le abre proceso? Ya está abierto el proceso, creo. Lo saca de lado, lo suspende por lo menos hasta que continúe hasta que termine el proceso de investigación. No hace nada. Y la OMPE debería anular la inscripción de este partido fraudulento. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Bueno. Vamos a mencionar la última noticia aunque sea. Por lo menos. Sí. ¿Cuál es? La comisión Madre Mía va a citar a la señora Nadine Heredia para que pueda prestar su testimonio por la presunta participación de compra de testigos en el caso de Madre Mía y por los escritos sobre el mismo encontrados en su diario. El expresidente Humala ha dicho el fujimorismo. Sí, le han dado una metralleta y está disparando a todo el mundo. Eso lo dice con conocimiento de causa, ¿no? ¿Cómo está una metralleta? Dice. No, por Madre Mía.
realmente el expresidente no sabe lo que está diciendo, porque el caso Madre Mía es un caso que afecta a derechos humanos. Metralleta. De metralleta. Entonces, no es precisamente pues el término que ha debido utilizar. No, tampoco creo que sea referencia de alguna broma, digamos, porque hubo personas muertas y hay denuncia aquí de que han querido ocultar cadáveres y que les han metido piedras. Pero si es un crimen de lesa humanidad, y el presidente se está burlando diciendo que el expresidente se burla diciendo que los otros quieren una metralleta para justiciarlo a él. Claro, él dice que no deberían citar a Nadine Heredia, que ni la conocía en la época de los hechos que se investigan a propósito de Madre Mía, pero a ella la están citando no por los hechos por haber originales, ocultado, sino por lo que ocurrió con los testigos, pudo haber ocurrido con los testigos. Con los testigos y por haber posiblemente ayudado a encubrir judicialmente los hechos, según lo que ya está probado por bastantes evidencias, ¿no? Y fue durante una campaña, ¿no? Así es, no se le cita por ser cónyuge, ¿no? En absoluto, ¿no? Simplemente por eso, por lo que ha hecho Fernando. Yo creo que, en fin, hay que hacerle caso, en este caso, a la justicia. Muy bien. Bien, muchas gracias a nuestros invitados esta noche. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.